Muy buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos en esta mañana, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite. Si pueden, hermanos, ponerse de pie en esta mañana, vamos a iniciar nuestro culto. Primero que todo, dándole gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. También saludamos y le damos la bienvenida a nuestros soldados que están destacados en diferentes partes del país. Les damos un saludo y que las bendiciones de nuestro Señor lleguen con ustedes. Así que, mis hermanos, ahorita que estamos todos juntos, hermanos, yo les decía que, pues, primero que todo estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha dado un nuevo día, nos ha dado una nueva mañana. Gracias a Dios despertamos, me imagino que ya habrán desayunado, pero tenemos un trabajo, tenemos salud. Creo que desde esta hora ya le podemos decir a Dios gracias. En vez de pedirle algo, démosle solo gracias por lo bueno que Él ha sido, por el lugar donde nos tiene. Yo le doy gracias a Dios y miren, yo me sorprendo porque le doy tantas gracias a Dios porque estamos aquí en un lugar, en una institución del ejército, pero aquí nuestras autoridades permiten que la palabra de Dios venga. Y no sé si ustedes se han preguntado por qué será eso. Es porque Dios tiene algo con ustedes y Él los está preparando para algo grande. Entonces yo les quiero leer una pequeña porción en la palabra que se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo número 1, del versículo 3 al 7. Y miren, hermanos, esto es corto, pero les ruego que le pongan un poquito de atención para que podamos analizar lo que la palabra de Dios dice. Y la vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título dice: bendiciones espirituales en Cristo. Y empieza así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Y mis hermanos, si ustedes pusieron aquí atención, aquí esta parte es muy hermosa porque dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Imagínense, hermano, todo esto no existía, todo esto no había sido formado, pero cada uno de nosotros ya estábamos en los pensamientos de Dios. Si alguno de ustedes se ha sentido pequeño o que no tiene un propósito o aún está pensando por qué ha venido a esta tierra, déjeme decirle que usted ya estaba en los pensamientos de Dios antes que todo esto existiera, y dice que nos predestinó. Eso significa que cada uno de los que nos están escuchando allá, los que estamos aquí presentes, todos tenemos un propósito en Dios y tenemos que encontrarlo, y es un propósito que va más allá de cualquier cosa material, más allá de cualquier puesto de trabajo, más allá de cualquier cosa que nosotros podamos reunir en esta tierra, porque nosotros fuimos y estábamos listos, dice, desde antes que existiera esta tierra. Nosotros tenemos un propósito más grande, más largo. Y mis hermanos, yo le pido a Dios de que hoy su Santo Espíritu sea derramado sobre nosotros y que la palabra que viene hoy sea una semilla que quede en nuestros corazones y que dé fruto a su tiempo. Y siempre recuérdenselo, hermanos, ustedes tienen un valor muy grande para Dios. Ustedes son muy especiales para Dios porque Él nos formó antes de la fundación del mundo. Él creó todo esto para que nosotros pudiéramos estar aquí. Creo que hoy le podemos dar todos juntos gracias. En vez de pedirle algo, démosle solo gracias. Gracias porque Él nos trajo a este mundo. Gracias porque nos dio la vida, nuestra familia, trabajo, etcétera. Sin fin de cosas por las cuales le podemos agradecer a Dios. Voy a dejar el tiempo a mi hermano que va a pasar con las alabanzas. Y les digo, hermanos, esta es la oportunidad que tenemos para darle gracias a Dios y todos juntos bendecir su santo nombre. Así que gracias por el tiempo, mis hermanos. Los dejo con mi hermano. Que Dios les bendiga esta mañana a cada uno de ustedes. Vamos a cantar con todo nuestro corazón y con gozo a nuestro Dios. Amén. Goce sus palmas y cantamos con libertad. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Llénanos, Señor, de tu aceite, Señor. Voy a hacer mi vida, Señor.
exaltarle, hermanos. En esta tierra nos queda muy poco tiempo, muy poco tiempo. Y ustedes lo saben muy bien, hermanos. Así que aprovechemos el tiempo que estamos aquí para adorarle, para bendecirle. Gracias, Señor. Sea tu nombre exaltado por siempre, Señor. En la congregación de los justos, Señor, sea grande nuestra adoración, oh Rey. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Aleluya. Tu nombre es grande, oh Rey. Seas por siempre tú exaltado. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, Señor, oh Cordero, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate esta mañana con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Ese es tu nombre, Dios Todopoderoso. Nos reunimos, Señor, en este lugar para engrandecerte. Señor, llena nuestro corazón, susténtanos, Señor, con tu presencia. Somos necesitados, oh Rey. Hemos venido delante de ti porque reconocemos nuestras faltas, nuestras debilidades, Señor, nuestra dependencia de ti, Señor. Te adoramos, Rey. Renueva, Señor, nuestro ser. Renuévanos, Señor, te necesitamos. Haz de nosotros, Señor, como tú quieras, Padre. Tú conoces nuestras debilidades, Señor, tú conoces nuestras flaquezas, pero delante de ti, Señor, las ponemos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
estorba, Señor, todo aquello que impide que busquemos tu presencia, que busquemos tu rostro, Señor. Transforma estos corazones duros, Señor. Señor, quebranta, Señor, si en nuestro corazón hay orgullo, si hay vanidad, Señor, si somos altivos, Señor, transfórmanos, Señor, para que podamos, Señor, acercarnos con libertad delante de tu presencia, Señor, y reconocerte a ti como el supremo, como el soberano, Señor. Tú eres digno de loor. Es por ti que estamos en este lugar, Señor. Necesitamos de ti. Necesita más de ti. Necesitamos de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga esta mañana. Es grato llegar a la presencia de Dios y poder cantarle y poder dirigir estas alabanzas, ¿verdad?, a su nombre. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Dios, ¿verdad? Así es, todos los días, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, necesitamos de Dios. Eso no lo podemos nosotros obviar, eso no debe de quedar en segundo plano, es en primer lugar. Nosotros vamos a Dios porque necesitamos de Él. Así que vamos a dirigir a Dios nuestra vida, ¿verdad?, para decirle: Señor, en esta mañana háblanos por favor, Señor, por medio de tu palabra, a través de tu palabra, Señor, y edifica nuestra vida, nuestro conocimiento de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por ese tiempo que nos da, Señor, en esta preciosa hora de la mañana. Gracias, Señor, por el tiempo que tenemos delante de tu presencia. Te pedimos, te rogamos a ti, Padre, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que por medio de tu palabra hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón, a nuestra mente, y pueda ese conocimiento tuyo, Señor, edificarnos y bendecirnos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Vamos, hermanos amados, a leer la poderosa e inmortal palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, su capítulo 3, verso 23, que dice: por cuanto todos, dice, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a conocer un poco acerca del tema de qué es el pecado. Voy a invitarles entonces a que tomen su lugar, y a todos ustedes que nos van a ver a través de este medio, poder también poner atención a lo que significa y lo que representa el pecado en el ser humano. En primer lugar, tenemos que ver algunas definiciones de lo que es pecado, porque la palabra pues es bien conocida y quizás nosotros la relacionamos siempre con lo malo, ¿verdad? Cuando hablamos de pecado hablamos de, ¿verdad?, la práctica del ser humano hacia lo malo. Pero quiero decirle a usted que la palabra pecado tiene su definición en hebreo, en griego, y también tiene su aplicación y su definición en español. Entonces vamos a ver que este texto que acabamos de leer es un texto dirigido a los romanos. Es una carta que el apóstol Pablo, ¿verdad?, dirige a los romanos, y no sé por qué, pero al principio de la carta de Romanos capítulo 3, en el primer capítulo, ya él les está hablando de, ¿verdad?, este tema tan importante. ¿Es importante? Sí, es importante, porque es un tema que deberíamos de conocer todos de una manera, ¿verdad?, abiertamente, pues, porque es lo que nos separa de Dios. Es precisamente lo que separó a los primeros seres humanos en su relación, en su comunión con Dios. Entonces es importante conocer este tema, ¿verdad? ¿No nos gusta? Sí, yo sé que no nos gusta hablar de lo que es el pecado o de las prácticas pecaminosas, pero bueno, es importante saber qué significa. El pecado es un concepto central en la Biblia. Usted lo encuentra desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces hay que conocer un poco acerca de este tema. Este tema
describe la desconexión entre el ser humano y el estándar de perfección que Dios, pues, ¿verdad? Establece para el ser humano. Hay un estándar de perfección y de santidad que Dios establece en el ser humano, pero el ser humano no lo puede llevar a cabo si no se aparta del pecado. Cuando el ser humano cae en el pecado, el ser humano pierde inmediatamente, ¿verdad?, esa búsqueda, esa relación y esa comunión con su Creador. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Pero bueno, vamos a entrar en detalle entonces. El apóstol Pablo establece una realidad en este texto, una realidad universal. ¿Por qué es universal esta realidad? Porque dice: por cuanto todos pecaron, no deja a ninguno fuera. Todos pecaron. Hasta el salmista expresa de una manera metafórica, ¿verdad? Y dice: en pecado me concibió mi madre, dice, ¿verdad? ¿Se da cuenta? ¿Cómo? Inclusive nosotros tenemos también ciertos conceptos, ¿verdad? Y sabemos muy bien que pues un niño es inocente y no tiene pecado. Pero nosotros llevamos, como decir, desde Adán para acá todos pecamos. Aunque, pero yo qué culpa tengo que pecar. No, porque usted ya está grandecito, pues usted ya peca, ¿verdad? Yo ya estoy grandecito. Pero un niño se puede decir que es inocente, y por eso se dice que los niños cuando mueren van al cielo, pues. Son angelitos de Dios porque no tienen esa conciencia del bien y del mal desarrollados en ellos. Ellos vienen, pues, ¿verdad?, nuevecitos de paquete, pero cuando ellos ya empiezan a cobrar conciencia de lo bueno y lo malo, ¿verdad?, entonces ya se va desarrollando en ellos también esa parte, ¿verdad?, que lamentablemente somos nosotros los mismos seres humanos los que enseñamos a los chicos, ¿verdad?, a comportarse de manera buena, de manera correcta, de manera digna, de manera honesta, de manera veraz, o les enseñamos a los chicos la parte mala que ya tenemos nosotros, ¿verdad? Les enseñamos a ser mentirosos, les enseñamos a ser irresponsables, les enseñamos a fumar, les enseñamos ¿verdad? Nosotros los seres humanos les enseñamos los vicios a los chiquitos, los seres humanos grandes. Entonces se da cuenta cómo el mal afecta, ¿verdad?, a estas criaturas también a su corta edad. Los va afectando porque ellos están viendo el ambiente del bien y del mal. Y cuando dicen eso es pecado, el niño ya tiene el concepto también del pecado. Y dice pecado, entonces es cometer algo indebido, algo incorrecto. Eso es pecado. Pero en la Biblia también encontramos nosotros que hay definiciones como por ejemplo desobedecer a Dios, ¿verdad? La desobediencia precisamente es eso. Es pecado porque es estar en contra de la voluntad perfecta y sagrada de nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Entonces el apóstol Pablo establece una realidad universal y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren la consecuencia garrafal y se podría decir qué consecuencia más terrible, ¿verdad?, es la consecuencia del que produce el pecado. Porque si usted va a Romanos capítulo 6, adelantito, y versículo 23, fíjate, ahorita leímos 3:23, y si usted se va al 6:23, dice, y cómo se relaciona, ¿verdad? Esto es lindo, la palabra de Dios es lindo, es hermosa la palabra de Dios, porque todo lo tiene el Señor, y como que si el apóstol se puso de acuerdo, ¿verdad?, en el 6:23, ahora 3:23, 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, dice, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, dice, es vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor esta preciosa hora de la mañana? La dádiva de Dios, el regalo de Dios para el ser humano es vida eterna, pero el pecado tiene su consecuencia, y la consecuencia del pecado es muerte. Cuando Adán y Eva desobedecieron los mandamientos que Dios les había dado, ¿verdad?, lo que Dios había establecido para ellos, ellos tenían que hacer una sola cosa. Tenían que hacer ellos. ¿Qué tenían que hacer? Ser obedientes, obedecer los mandamientos que el Creador les había dado. Pero no lo hicieron, desobedecieron, y a causa de la desobediencia entró el pecado en el ser humano. Porque desobedecieron e hicieron cosas que no estaban permitidas hacer, estaban prohibidas. Y casi como nosotros los seres humanos nos gusta hacer siempre lo prohibido, ¿verdad?
Es como que si a un niño pequeñito usted le dice, mira, no vayas a meter el dedo ahí porque te vas a quemar, pues. Entonces le causa curiosidad al niño, ¿verdad? ¿Por qué papá y mamá le dijo que no metiera el dedo? Y va a meter el dedo y derecho a quemarse, ¿verdad? Es como que los seres humanos en nuestra naturaleza caída estamos propensos a ir a lo prohibido, a violentar lo establecido, a saltarnos en Chapín, ¿verdad? Eso lo voy a decir en Chapín y a la Tórtex, a saltarnos las trancas, pues. Ya no somos ovejas, nos convertimos en cabros, ¿verdad? Nos saltamos la cerca, ¿verdad? Y siempre vamos como desafiando los límites. Y Dios pone límites, pues. Dios pone límites. Los límites son necesarios, pues. ¿Verdad? En el ejército, pues hay límites, ¿verdad? Hay que ser obedientes, no deliberante. Hay principios establecidos. Así Dios estableció principios de valga la redundancia. Desde un principio, Dios estableció principios para que el ser humano pueda, ¿verdad?, respetar esos límites. Y de esa manera el ser humano tenga una convivencia sana, digna y bendecida acá en la tierra. Pero el ser humano siempre se ha saltado las trancas, se ha saltado los límites. Entonces el apóstol Pablo establece una realidad universal, por cuanto todos pecaron. En Adán, dice la Biblia, todos pecamos. Así que nadie está libre de decir, ay, es que yo no peco, capellán. Es que yo no tengo pecado, hermano, ¿verdad? Todos pecamos en Adán. Por el primer Adán, dice la Escritura, entró el pecado. Por el segundo Adán, y este es tipo Cristo, o sea, está de una manera metafórica o simbólica, especial, lo está diciendo el evangelista, el apóstol, que por Cristo, segundo Adán, entró la vida. Si por uno entró la muerte y la condenación al mundo, porque desobedeció, hubo alguien que fue obediente, dice la Biblia, hasta la muerte, y muerte de cruz, dice. Por amor se entregó nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz de Calvario, perfecto, sin mancha, sin pecado, sin relación al pecado, y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él vino a redimir a la humanidad. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros podemos obtener esa vida que Dios desea que cada uno de nosotros tengamos y vivamos. Entonces, para comprender un poquito a profundidad o, ¿verdad?, de una manera general este tema, es necesario analizar sus raíces lingüísticas. Primero, la definición en hebreo para pecado es shatá, ¿verdad? Pues eso lo puede usted investigar después. Shatá, y shatá tiene, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, pues un significado común. Literalmente significa errar al blanco. Y ustedes, todos que son militares, ¿verdad?, saben que cuando usted va al polígono y le ponen una silueta al fondo a 10 metros, 15 metros, a 10 metros pues le dio a 5X, a 15 metros ya usted se está saliendo del 5X y ya está pegando en 4, y así sucesivamente, ¿verdad? Y se tira a 25 metros de distancia y usted ya no está dando en el 5X, en el blanco, está saliéndose de la silueta, del margen de perfección, ¿verdad?, de donde debe de pegar, pues, de donde debe usted estar bien enfocado. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Yo recuerdo que cuando uno va a polígono, de repente hasta los camperitos se apuestan a veces, ¿verdad?, a ver quién da 5X y 5X, los 5 o 10, ¿verdad?, disparos que haga. Y de esa manera, pues, hay una dinámica ahí, ¿verdad?, en el polígono, entre compañeros, entre promoción, que van a polígono. Pero el que da en el blanco se lleva el premio. Se lleva el premio. Y fíjese usted que en el hebreo la palabra pecado significa errar en el blanco. Es estar fuera, pues, del enfoque principal. Por eso hasta la Biblia dice, miren el Nuevo Testamento, puesto los ojos, dice, en Jesús. Él es el blanco perfecto. Jesús es el 5X donde debemos nosotros centrar nuestra mirada y fijar, ¿verdad?, la mira y la antemira, así dicen, ¿verdad?, los que van a tiro. Deben fijar bien su mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros nos desviamos del 5X, de nuestra vista en Jesús, ¿verdad?, vamos a perder el horizonte.
vamos a desviarnos, nuestra mirada va a estar, vamos a distraernos en las cosas del mundo, vamos a perder el enfoque de dónde debemos de estar. Entonces, este concepto se usaba originalmente en contextos militares. Shatán, que es la definición de hebreo, que es literalmente errar al blanco, dice, en asuntos militares o deportivos, ¿verdad? Era común en arqueros, ¿verdad?, que no acertaban al centro de la diana. Ahora nos vamos entonces a la aplicación espiritual. En la aplicación espiritual, errar al blanco entonces es que el pecado no solo es hacer cosas malas, sino fallar en cumplir el propósito para el cual nosotros fuimos creados por Dios. Cuando nosotros no estamos centrados en Cristo, nosotros estamos fallando al blanco, estamos fallando porque nuestra mirada no está en el blanco, nuestra mirada está distraída. Estamos viendo a las cosas del mundo y el mundo pasa en sus deseos, dice la palabra de Dios. Entonces, por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, para que el pecado no afecte nuestra vida, debemos de poner nuestra mirada en Cristo. Él nos enseña en el Evangelio, Él nos enseña, Dios nos enseña en su palabra a aplicar los principios de su palabra a nuestra vida para poder apartarnos del mal. La Biblia dice: el sabio se aparta del mal, del pecado. El sabio ve el mal. No es que no lo veamos, lo vemos, pero podemos apartarnos del mal. Pero eso cuesta, capellán, porque vieran que como el pecado es atractivo, claro, es placentero, sí, es cierto, pero es momentáneo, es fugaz. Y una vez pasa ese momento de placer pecaminoso en la vida del ser humano, y el ser humano se queda destruido, porque ahora ya está inyectado, ¿verdad? Ya ha inyectado al ser humano con ese, ¿verdad?, virus del pecado. El ser humano se vuelve como adicto, pues. Peca el ser humano y no se arrepiente, no busca a Dios, entonces se vuelve adictivo. Y si voy a echarle otra vuelta, se va a echar otra su vueltecita, vuelve a pecar, a recibir lo mismo. Puede ser adulterio, puede ser vicios, puede ser, qué sé yo, ¿verdad?, fornicación, puede ser mentira. Hay alguien que dice por ahí: vamos a echarnos una mentirita piadosa. Y dice: eso no existe, eso no existe. Para el Señor lo blanco es blanco y lo negro es negro. En el Señor no hay medias tintas. Es más, le voy a contar algo. Al Señor las medias tintas le producen vómito, dice. Le producen al Señor náuseas. Así lo dice el Señor de una manera así, ¿verdad?, metafórica. Él dice: por cuanto no eres ni caliente ni eres frío, sino que eres tibio, o sea, medias, te vomitaré de mi boca, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué tremendo, ¿verdad? Se da cuenta el pecado. Es aquella gente que está con un pie adentro y con otro pie afuera. Hoy sí, mañana no. Por eso es que nosotros debemos de tener una constante en el Señor, perseverar en nuestra fe, no dejar que las tentaciones y que el pecado nos derrumbe en nuestra vida espiritual, no dejar que el enemigo nos robe la bendición. De un momento a otro, ¿verdad?, la gente pierde sus bendiciones. ¿Por qué? Porque se deja dominar por el mal. Ahí hay un proverbista que dice: no te dejes vencer por el mal, antes vence el mal con el bien, dice. Y el bien y la misericordia que nos sigan todos los días de nuestra vida. Eso viene de Dios. Démosle fuerte esa gloria a Dios con nuestras palmas y agradecemos a Dios por su misericordia que ustedes vienen en nuestra vida. En griego, entonces, en hebreo significa errar al blanco y su aplicación, ¿verdad? En griego es amartía. En el Nuevo Testamento se utiliza el término amartía, que conserva el sentido de perder el camino y no alcanzar la meta. ¿Bien? Amartía, pecado en griego, significa apartarse del camino y no alcanzar la meta. Mire el pecado que hace en el hombre. El pecado en el ser humano lo hace perder el camino y lo hace que el ser humano fracase. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo dice: solo vino para robar, matar y destruir.
para que tu vida vaya por el buen camino. Ya Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y dice también el Evangelio que hay dos caminos. Uno es ancho y espacioso y muchos van por él, dice. Y otro es angosto, el camino es angosto y muy pocos van por él, dice. Levante la mano los pocos. Aquí estamos presentes, somos los pocos. Quizás no son muchos los que van por el camino angosto, pero el camino es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y quizá no es como muchos lo pintan, ¿verdad? Seguir a Jesús. Porque Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí y seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, dijo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo hizo ese llamado. O sea que no es color de rosa, ¿verdad? Y por si fuera color de rosa, ahí se acuerda que las rosas tienen espinas también, ¿verdad? Entonces no es color de rosa. El Evangelio no es un camino fácil para nosotros, pues, porque hace que nosotros tomemos la cruz, nuestra propia cruz, y nos olvidemos de todos los placeres y de todo aquello que el mundo nos presenta, y que lo único que quiere, ¿verdad?, el enemigo a través de esto es atraparnos, robarnos la bendición de Dios y apartarnos del propósito de Dios. Pero la Biblia dice en el Salmo 138, versículo 8, Jehová, repita después de mí, Jehová cumplirá su propósito en mí, no despreciará la obra de sus manos. Qué lindo saber que Dios nos ama, y a pesar de que el pecado quiere destruirnos, a pesar de que el pecado quiere apartarnos del camino, Dios nos ama. Y dice el Salmo también, el hombre piensa su camino, dice. El hombre, nosotros, las mujeres, los hombres, pensamos nuestro propio camino, tomamos nuestras propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios, y nos apartamos, porque eso es el pecado, apartarnos del camino. Fíjese lo que significa eso. ¿Es aplicable o no? ¿Entendemos muy bien estas definiciones, sí o no? Sí, se entiende, está claro que el pecado no nos conduce a Dios, que el pecado nos separa de Dios, y por eso es importante nosotros conocer este tema, porque de esa manera podemos apartarnos del pecado y ya no practicarlo, para que Dios se manifieste en nuestras vidas y nos restaure y nos haga, ¿verdad?, el Señor nuevas criaturas en Cristo Jesús, para buenas obras, no para malas. Entonces, en Romanos, Pablo usa este término para indicar que el pecado es una condición humana que impide alcanzar la vida eterna. El pecado nos impide alcanzar la vida eterna, nos separa de Dios. El pecado daña nuestra comunión con Dios. Cuando pecamos, ¿qué hacemos? Nos vamos acostumbrando a pecar otra vez. Si decimos una mentirita pequeña, después hacemos una mentirita mediana, y después una mentirota de aquellas que, ¿verdad?, se arman bien armadas. Engañamos, ¿verdad? A mí me gustan los lemas militares. Fíjense que hay un lema militar que yo me lo aprendí desde que entré a capellanía. Dice: el soldado no roba, no miente y no engaña. Eso lo aprendí yo. Ya lo sabían ustedes, ¿verdad? Me imagino yo, ya lo sabía. Yo me lo aprendí. El soldado no miente, no roba, no engaña. Fíjense que esos son mandamientos que están en la palabra de Dios. Por eso cuando yo me dirijo a personal militar, yo me siento bendecido y me siento dichoso de ser portador de la palabra de Dios en este momento también. Porque yo sé que le estoy hablando a gente, a hombres y mujeres que ya practican, ¿verdad?, una disciplina, que ya tienen principios de vida, que están establecidos institucionalmente y que también, ¿verdad?, están establecidos familiarmente. Desde la casa traemos principios nosotros cristianos, traemos principios bíblicos, principios del Evangelio, principios de Dios. Y qué bueno. Todo esto debemos nosotros de aplicarlo a la vida espiritual. ¿Verdad que nosotros somos obedientes? Ah, sí, capellán, porque si no lo somos, cachamos.
Bueno, es cierto, hay una consecuencia si no obedecemos. Pues espiritualmente también. Si no obedecemos a Dios espiritualmente, hay una consecuencia, porque la paga del pecado es muerte. Y quizás no sea una muerte física como tal, ¿verdad? A un principio quizás no sea una muerte física, pero la gente va muriendo espiritualmente. La gente ya, conforme va pecando, se va olvidando de que tiene disciplinas espirituales. Ya la gente ya no ora, ya la gente ya no le gusta escuchar alabanzas, ahora escucha, ¿verdad?, música mundana, y así sucesivamente. La gente deja de perseverar en su iglesia. Antes iba 2 veces por semana, después va una vez por semana, y luego ya va cada 15, y luego ya va cada mes, y se va enfriando, va muriendo espiritualmente. ¿Se da cuenta cómo el pecado afecta en nuestras vidas? Una mentira que digamos nosotros nos va a afectar espiritualmente, ¿no? Entonces, eso implica amartilla, que es perder el camino y no alcanzar la meta. Significa una caída en el ser humano. Implica un error de juicio o un defecto que lleva a una caída trágica en el ser humano. Eso significa amartilla. Una caída trágica del ser humano, moralmente, espiritualmente, éticamente, como sea. El pecado jamás va a representar que el ser humano vaya a subir. Al contrario, el pecado representa una caída destructiva y trágica en el ser humano. ¿Por qué cree que fue Adán y Eva expulsados del paraíso? Porque ellos tuvieron una caída trágica. El pecado, la desobediencia en ellos a los mandamientos que habían sido dados por el Creador, les trajo una gran consecuencia: ser expulsados del paraíso. Definición en español. En español, pecado, dice que la palabra proviene del latín peccatum, que significa tropiezo y falta o falta. Fíjese lo que significa. Pecado, sea en hebreo, en griego, en arameo, en alemán, en español, en como sea, el significado nunca va a ser un significado que va a decir: ¡ay, qué lindo el significado del pecado! Por eso voy a seguir pecando, porque tiene una muy buena aplicación para la vida del pecado. Y hay buenas consecuencias en el adulterio, hay buenas consecuencias en la fornicación, hay buenas consecuencias en la mentira. De ninguna manera vamos a decir tal cosa, porque en cualquier definición nos damos cuenta que pecado significa tropiezo, que significa una falta, un tropiezo en el camino de la vida. En el uso moderno del término, del significado pecado, se define como la transgresión voluntaria de una norma religiosa o moral. Transgresión voluntaria. Y aquí es donde nosotros sabemos, ¿verdad?, por la palabra de Dios, que tenemos voluntad. Tenemos libre albedrío, se le llama. Podemos decidir entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Por eso el Señor dice en su palabra: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, dice el Señor. ¿Por qué te dice el Señor que escojas? ¿Por qué te dice el Señor tienes la facultad y la potestad de decidir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición? Escoge pues, dice el Señor, porque tienes voluntad. Puedes decidir ir en el camino espacioso o puedes decidir ir en el camino angosto. Tú tomas la decisión. Pero ¿quién se va a perder? ¿Se va a perder Dios o va a perderse usted? ¿O me voy a perder yo? ¿Quién pierde más? Ahí la canción va a decir eso: ¿quién pierde más? ¿Quién pierde más? ¿Pierde Dios con nosotros o nosotros perdemos totalmente todo? Nosotros perdemos si desobedecemos a Dios. Si practicamos el pecado, somos nosotros los que perdemos. Dios sigue siendo Dios contigo o sin mí. Dios sigue siendo soberano, eterno, el creador supremo. No, yo sinceramente le estoy agradecido porque aún siendo pecador, Cristo murió por amor por cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dale fuerte saludo a Dios con nuestras palmas. Porque aún siendo pecador,
nosotros. Así que nuestra voluntad se rinda a Dios esta mañana. Que nuestra voluntad diga: Señor, ya no quiero hacer más mi voluntad, porque cada vez que hago mi voluntad parece, Señor, que voy equivocadamente, que tomo un rumbo diferente. Señor, permíteme, dame la fuerza, dame de tu espíritu, Señor, para hacer tu voluntad y no mi voluntad. Acuérdense ustedes de la oración del Padre Nuestro. El Señor, en la oración del Padre Nuestro, dice: hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, no la mía. Jesús, cuando fue al Getsemaní a orar, porque estaba a punto de ir a la cruz y entregar su vida en la cruz del Calvario, antes de ir fue a orar. Y antes de todo, dijo: Padre, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Se dan cuenta? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios mismo en la tierra, dice: hágase tu voluntad, Padre, ¿por qué nosotros siempre hacemos nuestra voluntad? ¿Por qué nosotros no queremos hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios es perfecta, es para bien, es para salvarnos, es para llevarnos a gozar de la vida eterna. ¿Por qué rechazamos esa voluntad perfecta? ¿Por qué no estamos dispuestos a aplicar su voluntad a nuestra vida? ¿Será porque nos gusta el pecado? ¿Será porque nos gusta la diversión? ¿Será porque nos gusta la entretención? ¿Será porque nos gusta el deleite, el placer carnal? Pero todo esto no produce ningún bien en nosotros, sino al contrario, su camino, su fin es un fin de muerte, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo quiero decirte que en este versículo que hablamos de Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, este versículo, ¿verdad?, presenta dos consecuencias directas del pecado en la humanidad. Número uno, el pecado, ¿verdad?, tiene universalidad. Todos pecaron, dice. Todos. Nadie está exento, nadie está libre, nadie. Por eso tuvo que venir alguien a libertarnos, a darnos libertad, ¿verdad?, porque estábamos esclavos, muertos, dice, en sus delitos y pecados. Pero Cristo vino a romper esas cadenas que nos esclavizaban. Cristo vino a romper esa maldición. No hay distinciones morales, sociales o religiosas ante Dios. Toda la humanidad ha fallado en el blanco. Toda la humanidad ha pecado y necesita redimirse de ese pecado. Y Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre preciosa y carmesí para redimirnos, quitarnos esa culpa, quitarnos esa maldición de encima. En Él, dice, fue puesta, llevada la maldición. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. El pecado tiene otra consecuencia: destitución total. Por cuando todos pecaron, dice, y están destituidos. Miren qué sentencia más dura la realidad de los seres humanos. Estar destituidos de la gloria de Dios significa estar privados de su presencia y no alcanzar ni el estándar que Él requiere de santidad. Porque dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. Dice, nadie verá al Señor sin santidad. Y entonces por eso nuestro Señor vino a este mundo y nos conoció como seres humanos, vivió entre nosotros y experimentó todo lo que un ser humano normal puede experimentar, y fue sufrido en todo, varón de dolores. Él sufrió dolor, sufrió enfermedad, él de todo sufrió, para probar todo lo que a nosotros nos pasa, nos acontece. Y entonces Él le dijo a sus discípulos: me voy, pero no los voy a dejar solos, porque ya me di cuenta que ustedes solos no pueden.
nosotros. Voy a rogar a mi Padre que está en los cielos para que les envíe al Consolador, al Espíritu Santo, y Él los santificará. La santidad nosotros no la podemos reproducir por nuestros propios medios, por nuestro comportamiento. La santificación, ¿verdad?, ese estatus que Dios pide de perfección en el ser humano, esa perfección cristiana, le llamamos también así, la da el Espíritu Santo de Dios, no nosotros, porque nosotros no podemos. Entonces por eso Dios envía a su Santo Espíritu, y entonces allá en Pentecostés, si usted se acuerda, vino el Espíritu Santo, dice, sobre más de 120 personas que estaban reunidas, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice que el Espíritu Santo es vida, el Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo da poder, el Espíritu Santo da autoridades. Dice que el apóstol Pedro, antes de recibir el Espíritu Santo, sacaba todavía la espada. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, porque posiblemente si no lo tenemos, todavía se manifiesta la carne en nosotros. Cualquier cosita ya ofrecemos, ¿verdad? Cualquier situación en la que estamos, ya sacamos, ¿verdad?, el machete. Mire, el apóstol Pedro en Getsemaní, cuando llegaron a tomar preso a nuestro Señor Jesucristo para llevarlo al Gólgota, para darle un escarmiento, ¿verdad?, en su camino a la cruz a nuestro Señor. Dice la palabra del Señor que se le acercó uno a agarrar a Jesús, y Pedro dice, sacó su espada y saca hasta que le voló la oreja a uno de los que iban ahí en el convoy, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué le dijo a Pedro? Guarda tu espada, ¿no? Y agarró la oreja y se la pegó otra vez el Señor. Pedro le dijo, si yo quisiera, ¿tú crees que si yo quisiera defenderme? Le dijo, no puedo defenderme. Puedo defenderme. Mi Padre enviaría legiones de ángeles y dejaría barridito todo esto aquí bien ordenadito, le dijo. Pero hay que cumplir la misión. La misión siempre se cumple ante cualquier situación. Se cumple la misión. Y el soldado lo sabe. El soldado lo sabe. Jesús cumplió la misión. Fue despreciado, vituperado, herido, molido fue por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice la palabra. Y allá iba. Ay, pero nuestro Señor iba triste a la cruz, ¿verdad, capellán? ¿Sabe? El pobre Señor Jesucristo iba contento, fíjense, le cuento. Eso lo dice la Biblia. Yo le creo a la Biblia. Yo al hombre no le creo a la palabra de Dios. Dice, por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz. Le dolía, sí, pero iba contento, iba gozoso. ¿Sabe por qué? Porque lo que él iba a efectuar, la misión que él llevaba de ir a la cruz, morir y derramar su sangre por ti, traería salvación a todo el mundo, a todo aquel que cree. Traería redención, traería paz al corazón de la gente, traería restauración en las vidas, traería libertad a los cautivos. Cristo vino a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, la gente que, aunque cargue su vista física, pero andan ciegos espiritualmente. Yo creo que es un escritor guatemalteco que escribe como poesía y todo eso ahí, literatura y todo eso, y dice que la gente anda como zombies, dice. Anda pero no anda. Tienen ojos pero no ven, dice la Biblia. Tienen oídos pero no escuchan. Fíjese la realidad del ser humano. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué causó eso? El pecado. El pecado del ser humano, la desobediencia del ser humano. Pero Cristo, así como apareció el pecado, Cristo trajo la vida. Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Así que estar destituido de la gloria de Dios es un gran peso y gran consecuencia del pecado, porque nos priva de la presencia de Dios y de no alcanzar un estándar que Dios establece de santidad. Pero en Cristo, dice el apóstol Pablo, y con esto concluyo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, porque la carne quiere pecar.
sino que hagan conforme al Espíritu. Póngase de pie. Jesús dijo: Padre, te ruego que envíes tu Espíritu, porque si no envías tu Espíritu, yo ya fui, ya me di cuenta con vosotros, ya está puesto a prueba todo, y casi seguro que si no envías tu Espíritu, son un fracaso. Entonces el Padre envió su Espíritu, la promesa, porque Jesús lo prometió, y enviaré al Espíritu Santo. Y vino el Espíritu de Dios. ¿Sabe usted que lo que sostiene a la iglesia actualmente es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo es quien sostiene a la iglesia. Una vez no haya Espíritu Santo en esta tierra, y le aseguro que nos convertimos en monstruos tal vez. Porque para reproducir lo malo nosotros, ay Dios, le aseguro que hacemos del mundo lo que ni siquiera nos imaginamos. Ya lo llevamos comenzadito, el mundo ya está bien calaseado pues, por el ser humano. Tanta maldad, dice que hasta la misma tierra gime a su creador. La tierra tiene vida, no es que no tiene vida, tiene vida. Gime, dice, a su creador, pidiendo su redención. Dice: ¿a qué hora me vas a quitar a este montón de? ¿A qué hora, Señor? Vas a barrer, le vas a dar una barridita a la tierra para quitar a todas estas cosas que están encima de mí. La tierra gime por su redención. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A todos nosotros a buscar lo bueno y desechar lo malo, a buscar a Dios, a pedir a Dios que Dios nos ayude y que nos aparte del mal, del pecado. Levante la mano algún justo. No hay ninguno justo, dice la Biblia. Algún perfecto entre nosotros, de apellido, de nombre tal vez. No somos buenos, somos malos. Pero Jesús dijo estas palabras: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor, dará buenas cosas y su Espíritu Santo a quienes lo pidan. Lo pidan. ¿Por qué no recibís? Porque no pedís, dijo el Señor. Y cuando pedís mal. ¿Qué pide el ser humano? Casa, carro, sueldo, puntos. ¿Qué más? El ser humano, fama, poder, riqueza. En eso está, en lo efímero y en lo pasajero está enfocado el ser humano, no en lo eterno. ¿Y qué hay que buscar? Dice el Señor, primeramente con sabiduría. El reino de Dios hay que buscar y su justicia. Eso hay que buscar. Las cosas de este mundo, esas, de un rato a otro se desaparecen y nos quedamos en la quiebra, en la nada. Pero si buscamos a Dios y el reino de Dios, ahí no entra el ladrón, no entra la polilla, ahí se hacen tesoros verdaderos si buscamos a Dios. Así que ya quedó esto en nuestra vida, en nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo, muchas gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas que están presentes y quienes nos van a ver a través de este medio. Padre, declaramos tu bendición sobre sus vidas. Tú dijiste, Señor, aquí está el bien y el mal, aquí está la vida y la muerte, aquí está la bendición y la maldición. Escoge pues. Pero aún así, Señor, dejándonos a nosotros la oportunidad de elección, voluntad para elegir entre lo bueno y lo malo, entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte, todavía aún así, Señor, tu amor va más allá, porque aún así tú nos aconsejas y nos dices: yo te aconsejo que escojas la vida, no la muerte, que escojas la bendición y no la maldición, dice el Señor de los ejércitos. Gracias, bendito Padre Celestial, que tu bendición sea de una manera sobreabundante sobre el Señor comandante de la Fuerza Aérea de Guatemala,
sobre todo el personal bajo su mando, señores oficiales superiores, señores oficiales subalternos, señores especialistas, señores sargentos mayores, Dios mío, personal por contrato, soldados todos, en el nombre de Jesús Padre, quedamos bendecidos, nuestros hermanos que están en sus diferentes, Dios mío, destacamentos, destacados, sirviendo a la patria, sirviendo al prójimo, sirviendo a su nación, Padre, los declaramos bendecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es así como te agradecemos, Padre, y damos por finalizado este precioso culto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Démosle fuerte esa gloria a Dios.